Desde la prehistoria y hasta la actualidad, los seres humanos han intentado plasmar lo que es su relación con la naturaleza y con sus semejantes. Es a través de los aportes en dibujo de las chicas y los chicos de primer año de secundaria, se ha realizado un cortometraje acompañado con los textos escritos por ellos mismos en la locución y en colaboración con el profesor de Ciencias Sociales. Les damos entonces la bienvenida a esto que llamamos Historia Ilustrada. La prehistoria es el periodo más extenso del pasado humano. En ella surgen las primeras manifestaciones artísticas que se vieron plasmadas en las paredes de las cuevas, el llamado arte rupestre. Los primeros seres humanos manifestaron en él lo que era más importante para ellos, los animales. La cueva de Lascaux, ubicada en Francia, fue descubierta en el año 1940 por un grupo de adolescentes, y en ella se ven diferentes escenas de la vida de los seres humanos prehistóricos. Unos 3000 años antes de Cristo, en la región de Mesopotamia asiática, se formaron las primeras ciudades-estado sumerias, gobernadas en principio por príncipes sacerdotes llamados patesis. Las ciudades-estado sumerias brillaron como una de las primeras y más importantes civilizaciones en la historia humana, ya que legaron a la posteridad sus grandes avances en la astronomía, en la escritura y también el sistema sexagesimal. También en Mesopotamia asiática, pero un poco más al norte, surgió el imperio asirio. Uno de sus reyes más destacados fue Sargón II. Gracias al poder de sus ejércitos, conquistaron Mesopotamia e incluso llegaron a ocupar Egipto. Los soberanos de Asiria fomentaron las artes y sus palacios constituyen ejemplo de ello. La leona herida es un bajorrelieve tallado en alabastro y forma parte de los relieves que se encuentran en el palacio del rey Asurbanipal, en la ciudad de Nínive. En las costas del mar Mediterráneo se desarrollaron las ciudades-estados fenicias. Los fenicios, por su intensa actividad económica, se vieron necesitados de crear un sistema donde pudieran registrar información acerca de sus transacciones. Este alfabeto es considerado la base de los alfabetos griego, latino, árabe, cirílico y dio origen a todos los alfabetos que utilizamos en la actualidad. Desde el año 3000 a.C. surge en el noreste de África la civilización egipcia, una civilización que se destaca en primer lugar por la monumentalidad de sus construcciones. La arquitectura se caracteriza por el empleo de piedra tallada en grandes bloques, con un sistema constructivo y sólidas columnas. Todos estos monumentos eran hechos por los campesinos, cumpliendo un tributo hacia el faraón. Los egipcios eran politeístas, tenían muchos dioses. Algunos estaban representados por figuras humanas con cabeza de animal. Las principales divinidades eran Amon-Ra, Horus, Osiris, el dios de los muertos, Ra, el dios supremo, Isis y Anubis. Adoraban también animales sagrados como el buey Apis
o el escarabajo. La Esfinge es una monumental escultura que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo. Los egiptólogos estiman que fue esculpida unos 24 siglos antes de Cristo, formando parte del complejo funerario del rey durante la dinastía cuarta. El gobierno de Egipto era una teocracia basado en el poder de los faraones. Personajes muy importantes de la historia de Egipto fueron la reina Nefertiti y su esposo el faraón Akenatón durante el siglo XIV a.C. Como monarcas gozaron de mucha popularidad, ya que instauraron el culto a un solo dios. Tras su muerte, su hijo Tutankamón restableció la adoración a todos los dioses. En el año 1922, el investigador británico Howard Carter realizó un hallazgo que conmovió a la arqueología: la tumba del faraón Tutankamón. Por la cantidad y el valor de los objetos encontrados, el hecho constituyó uno de los grandes hitos de la egiptología. Mientras Egipto construía sus pirámides y sus otras grandes tumbas y templos, en la isla de Creta, desde el año 3000 a.C., una civilización daba sus primeros pasos para convertirse en la primera del continente europeo. Se trata de la civilización minoica. La adoración por el toro como animal sagrado y la leyenda posterior del Minotauro serían bases importantes para la cultura griega. Entre sus grandes obras artísticas podemos encontrar el fresco de los delfines, un ejemplo de la temprana pintura minoica, interesada en la representación de la naturaleza sin presencia humana. Este fresco es una auténtica obra maestra por la valentía de representar un motivo como los delfines. Encontrado en el Palacio de Knossos por el gran arqueólogo Arthur Evans, el príncipe de los lirios, como así dado en llamarse, se trata de una obra en la que se muestra una figura de un joven avanzando por un campo de lirios, en la cual se observan las características básicas de la pintura mural minoica. Sir Arthur Evans creyó ver en él al propio y al legendario rey Minos. Se considera que esta obra pertenece al minoico reciente, en torno del año 1400 a.C., y actualmente se encuentra en el Museo de Heraclión. Los minoicos también gustaron de representar obras relacionadas con la vida cotidiana en la isla. Un ejemplo de ellos es el joven pescador, lo que demuestra la íntima relación entre los cretenses y el mar. Cinco siglos antes de Cristo, en la península griega y más exactamente en la ciudad de Atenas, se daba la época que los historiadores llaman el siglo de Pericles. El esplendor de la ciudad de Atenas está marcado por el Partenón, una de las obras maestras de la arquitectura griega. El Partenón es uno de los principales templos que se conservan, construido entre los años 447 y 432 a.C. Está dedicado a la diosa griega Atenea, a la que los atenienses consideraban su protectora. Grecia es una tierra con muchos mitos. Dioses, semidioses y seres humanos se mezclan en diferentes aventuras, como por ejemplo Hércules o Heracles, este héroe griego, un semidios, hijo de Zeus, al que se le encargaron 12 trabajos. Dotado de una gran fuerza, en Grecia fue considerado como el guerrero ideal.
Diosa de la juventud, Hebe es hija de Zeus y Hera, y se encargaba de evitar que los dioses del Olimpo tuvieran sed, a base de distribuir su bebida preferida, la ambrosía. El Olimpo es una montaña de Grecia en donde se suponía que vivían los dioses. En su honor, cada 4 años se disputaban los Juegos Olímpicos, certámenes deportivos dedicados a homenajearlos. El discóbolo es una escultura creada por el griego Mirón, que quiso plasmar el movimiento del juego, que consistía en arrojar el disco lo más lejos posible. Se cree que estuvo inspirado por el héroe mitológico Heracles. La siguiente ciudad en tomar la posta en lo que a la cultura europea se refiere es la ciudad de Roma. Fundada en el siglo VIII antes de Cristo en el centro de Italia, la leyenda dice que 2 hermanos, Rómulo y Remo, fueron abandonados y amamantados por una loba, lo que les salvó la vida antes de ser rescatados por unos pastores. Ya en su edad adulta se transformarían en los primeros gobernantes de la ciudad. Desde sus inicios la ciudad estuvo marcada por su impronta guerrera y expansionista, lo que la llevaría siglos después a transformarse en la primera potencia del mar Mediterráneo y luego del mundo antiguo. El soldado romano es un estereotipo de fuerza y fortaleza, y el dios Marte era uno de los más importantes dentro del panteón romano, siendo su atributo principal la guerra. Los romanos gustaban de los deportes rudos y fuertes, y uno de sus pasatiempos favoritos eran las luchas de gladiadores. General destacado dentro de la historia de la ciudad fue Julio César. Un siglo antes del nacimiento de Cristo, César llevó las fronteras de Roma hacia más allá de las Galias, conjurando por primera vez a ese pueblo bárbaro que tanto había asustado a los romanos en otras épocas. Luego de su muerte se iniciaría la etapa de los emperadores en Roma. En el continente americano también se desarrollaron importantes civilizaciones. La primera de ellas comenzó este desarrollo unos 1500 años antes del nacimiento de Cristo. Se trata de la cultura olmeca, considerada la cultura madre de las civilizaciones mesoamericanas, pues dejó como legado importantes creaciones, el calendario, obras arquitectónicas y las cabezas colosales, que son los rasgos más distintivos de esta civilización. Las primeras investigaciones arqueológicas de esta cultura fueron llevadas a cabo en 1938. Hasta la actualidad se han encontrado 17 cabezas de piedra que se supone pertenecen a gobernantes de esta sociedad que estaba fuertemente estratificada. Otra importante civilización se situó más al sur, en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y 5 estados del sureste de México, entre ellos Yucatán. La literatura maya ilustra la vida de esta cultura. Obras como el Popol Vuh y el Chilam Balam son testimonio de ello. Pero también los mayas hicieron grandes e impresionantes construcciones, como las ciudades de Palenque, Copán y Chichén Itzá. Un desarrollo posterior lo tuvo la cultura azteca. Entre fines del siglo XIV de nuestra era y el año 1521, los aztecas dominaron la región central de México, imponiendo su dominio imperial a los otros pueblos que les rodeaban. Parte de sus rituales incluían los sacrificios humanos, que eran prácticas religiosas destinadas a satisfacer a sus dioses. Las máscaras eran fabricadas para diversos rituales y ceremonias tradicionales en el México antiguo,
y evidencian el alto grado de refinamiento de esta civilización. Más al sur todavía, en el territorio del actual Perú, se desarrolló la cultura nazca. Desde el siglo I de nuestra era hasta el siglo VII, en que entró en decadencia, los nazcas dominaron el departamento de Ica, al sur del actual Perú. Un aspecto distintivo de los nazca es su cerámica policromada con figuras de hombres, animales y plantas, pero lo más impresionante de esta civilización son los trazos efectuados en las pampas de Nazca, conocidos como las líneas de Nazca, que representan formas gigantescas de animales, seres humanos y diseños geométricos, hechos a una escala extraordinariamente grande y con mucha precisión. Se ignora su fin, aunque se han teorizado que fueran un gigantesco calendario, resultado de observaciones astronómicas. También en el siglo XV, en el Perú, se desarrolló la civilización incaica. Símbolo de ella es la ciudad antigua de Machu Picchu, ubicada en la cordillera central al sur del Perú. Según documentos de mediados del siglo XVI, Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacútec, noveno inca del Tahuantinsuyo. Existe la creencia de que además de ser un palacio, habría sido usado como un santuario. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería de la América precolombina.